¿Alguna vez has pensado en taladrar del cerebro y dividir tu memoria en el yo del trabajo y el yo de la vida personal? Pues esa pregunta la responderemos el día de hoy en El perro de Pavlov. Yo soy José García. Y yo, José Alcas, y el día de hoy vamos a hablar de Severance. Es una serie justamente que está en Apple TV Plus y es dirigida por Ben Stiller. No Ben sé. Stiller, nada más y nada Ajá. menos que el señor Zoolander. Así es. Es un actor que ha sido conocido pues por películas como Zoolander, películas también como La asombrosa vida de Walter Mitty, que es un Mm. peliculón, una película bastante bonita. Y pues vamos a hablar hoy de una de sus series, ¿no? Sí. Y es curioso justamente cómo una persona como Ben Stiller se ha Ujú. encargado de una de las series más importantes de, digamos, los últimos 5 años probablemente, ¿no? Sin exagerar, incluso diría yo. Y cómo ese tono de comedia también por momentos está presente en la serie, pero que al mismo tiempo es una serie bastante seria que aborda problemáticas psicológicas y filosóficas que ya veremos a continuación. Así es, y por eso justamente hoy en El Perro de Pablo hablaremos de ello, pero no sin antes hablarles de qué va esta serie. ¿De qué va, José, más o menos para los que nos están viendo? Muy bien, Severance es, bueno, prácticamente una distopía Ujú. laboral, como en la actualidad, ¿no? Estamos en medio de una distopía laboral. Y básicamente se ha descubierto una suerte de operación quirúrgica Ujú. que es llamada el cercenamiento, que se realiza a ciertas personas voluntarias para dividir la memoria en dos. Así como cuando uno tiene una computadora y divide, digamos, el espacio en disco D y en disco E, pues Ujú. algo parecido, pero con la memoria, ¿no? Entonces, hay una persona que solamente se encarga de trabajar de 6 a tanto, ¿no? Y Ujú. otra persona que tiene la memoria de pues lo que hace en su vida diaria, que se está jugando el LOL o está, bueno, viviendo, ¿no? Como la vida, Claro, como sí, nosotros, viviendo la vida, digamos. como dirían sus días, ¿no? Ujú. Pero eso. Entonces, eso plantea un dilema legal, un dilema Ajá. ético, un Moral dilema moral, también, ¿no? y sí, definitivamente, ¿no? Entonces, efectivamente, dentro de la serie está quien se encarga de hacer esta operación, este procedimiento, es una empresa llamada Lumon Industries, el cual pues somete a a la gente que desea someterse a esta operación, separar justamente la conciencia, ¿no? Tenemos en la serie, de hecho, lo denominan INI y Audi, Sí, ¿verdad? en la versión de inglés Ujú. es INI y AUTI, ¿no? Audi, me parece que es. Y Ajá. en latinoamericano es Exus y Intus. Me parece bastante bonito. Pero Ok. en español es Fueri y Dentri. Entonces eso está un poco raro, un Bueno, poco feo, sí, pero sí. pero básicamente es eso, ¿no? Tenemos a dos entidades que en sí conforman una sola. La primera es la que está dentro de la empresa, el trabajador, el que se encarga pues de hacer las demandas de la empresa y digamos vive para trabajar. Y la otra persona es como nosotros, como tú, como yo, eh, hace su vida, tiene sus problemas, tiene sus amigos y demás. Digamos que no tiene como esa, ¿cómo decirlo? Esa idea de empresa. Exacto, Ujú. exacto. Y otra cosa curiosa también de esta serie que es Severance es que justamente lo que decía Alcas, ¿no? La transmiten en Apple TV. Y Apple TV es una empresa que siempre se ha caracterizado por tener este rollito de ser medio secta, ¿no? Incluso Ok. cuando vivía Steve Jobs, era como nosotros vendemos en realidad una forma de vida, ¿no? Un Un estilo de estilo de vida. vida, así Y es. era todo como algo muy, muy, muy espiritual, incluso por momentos, ¿no? Y en la serie, justamente, Lumon Industries es algo similar, ¿no? Tienen incluso un fundador al estilo de Steve Así Jobs, es. que tiene incluso Una una filosofía. filosofía detrás, de los Ujú. 4 temperamentos, me parece, y toda la forma en la que se organiza el trabajo es una forma medio también extraña donde se supone que aparentemente se preocupan por el trabajador, cuando en Ujú. realidad a lo largo de la serie veremos que es todo lo contrario. Pero eso me parece curioso, ¿no? Que sea una serie que critique esos aspectos del mundo corporativo realizada por una plataforma que es Apple TV, ¿no? Me Digamos parece que incluso paradójico, que ¿no? sigue pues un estilo de filosofía similar, ¿no? Sí, No igual, pero sí similar. sí, sí. Entonces, el día de hoy queremos hacerle pues a ustedes un cuestionamiento, una pregunta.
la cual viene siendo ustedes en su casa, donde lo estén viendo, se someterían al experimento Severance. Digamos, se dividirían en dos, por así decirlo, su lado laboral y su lado pues personal. Puede parecer un sueño, puede parecer tener todo lo bueno o lo más o menos de la vida sin tener que estar pensando en el trabajo, ¿no? Ujú. Que es básicamente, como dices tú, ¿no? Un sueño hecho realidad, porque uno siempre dice, ¿no? Oh, ya quisiera salir, ¿no? Claro. Salir del trabajo y hacer lo que realmente me interesa. Porque seamos honestos, a veces el trabajo es una venta de tu tiempo para realmente Ujú. hacer lo que uno quiere, ¿no? Salvo que, bueno, sigas tu vocación y el trabajo sea muy bueno y el ambiente laboral sea excelente. Excelente, ¿no? Pero si no, mayormente es una venta de tu tiempo al mejor postor y se Ujú. entiende que hay una buena negociación cuando ese tiempo cuesta más dinero aún, ¿no? Entonces, pareciera un sueño, como tú dices, ¿no? Claro. Tipo, solamente voy a recordar las partes chéveres, ¿no? Donde empleo mi tiempo de ocio como yo quiero y luego me despierto y ya he trabajado y ha pasado todo ese Y momento puedo horrible, obtener ¿no? los beneficios de un trabajo sin Sí. necesidad de, entre comillas, trabajar, ¿no? Porque recordemos que el OT, el que está afuera, no recuerda o no tiene ningún tipo de recuerdo de lo que sucede con él dentro de la empresa. ¿Ok? Porque es, digamos que le da la batuta al INI, al que está dentro. Ujú. Entonces, justamente hoy vamos a averiguar si efectivamente puede parecer un sueño, pero tal vez no lo sea, ¿no? Y van a responder la pregunta de si es que ustedes lo Se harían, que es lo más someterían. importante. ¿Ustedes Ujú. realmente se someterían a esa operación? O a lo mejor dirían no, porque también tengo experiencias muy interesantes dentro del trabajo y me encanta el trabajo y mi jefe, ¿no? Así Bueno, es. O no sé, hay gente tengo para mis todo, ¿no? amigos, mis compañeros, que son Sí, como mis hermanos dentro del trabajo, ¿no? Va a depender sí. de cada uno. Mis hermanos, ostras. Pero sí, Duro, ¿no? efectivamente, la gran Durillo. mayoría lamentablemente no disfruta de lo que hace o no disfruta Sí. su trabajo, ¿no? Entonces, la pregunta justamente pues, puede parecer un sueño hecho Hecho realidad, realidad. ¿no? Cuando puede que no. Y eso lo vamos a averiguar hoy en nuestra sección de analizando esta serie de manera psicológica, filosófica y demás. Entonces, esto sería una especie de introducción y pasaremos ahora pues a A la carne, un a la análisis amiga. más conciso, ¿no? Entonces, no se lo pierdan. ¿Cómo le damos pie? Bueno, habíamos dicho que The Severance, ¿no? Ujú, Severance es una serie que justamente nos coloca en un lugar en el cual podemos preguntarnos sobre los límites éticos en el trabajo, digamos, las implicancias psicológicas de esta forma de trabajo en el cual dividimos el aspecto laboral del aspecto personal. Y yo quería empezar mencionando lo siguiente. ujú. No puede decir que la serie Severance es algo alejado de la realidad, porque bueno, en parte es ficción, pero, yo diría que en realidad ya vivimos algo similar a lo planteado en Severance. Es decir, me Ok. explico. En la actualidad ya se nos vende la idea de que lo más profesional que uno tiene que hacer es no dejar que el trabajo se entrometa en la vida personal. Es decir, si tú tienes un problema en el trabajo, no lo traigas a casa. Si tú tienes problemas en casa con tu esposa, con tu hijo, con quien Ujú. sea, no te lo lleves al trabajo, ¿no? Entonces ya vivimos dentro de esa lógica, incluso se ve como una recomendación, ¿no? A todos los trabajadores que se comporten de esa manera. Y Severance es básicamente eso, ¿no? Es tratar de llevar eso al extremo. Así Porque al es. final el protagonista, Mark Scout, es una persona que se ha sometido a esta operación y no hay ninguna relación entre su yo laboral de su yo haciendo su Personal, vida. digamos, ¿no? Ajá, exacto, Ujú. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto en realidad Severance es el natural paso que tienen estas grandes empresas que ya nos vienen preparando Mm. para este escenario, ¿no? A lo mejor es el paso natural. En algún momento se inventará de repente Ese esta forma de procedimiento, intervención ¿no? y no ser el único que se cercenará el cerebro, ¿no? Entonces, Mm. no sé, o habrá mucha gente en todo caso que querrá someterse a esta operación también en parte porque ya nos han ido condicionando para ese escenario. Claro, y además, como digo, el procedimiento o de hecho el mismo cuestionamiento parece un sueño, como lo hemos mencionado antes, de simplemente no tener esa conciencia, no estar como en la pesadez de tal hora a tal hora en el trabajo, haciendo caso a tu jefe, haciendo papeleo, haciendo lo que sea. Entonces, ¿qué sucede aquí? Para las empresas, evidentemente, eso es algo genial, algo positivo. Imagina tener
personas que solamente se dediquen o vivan para trabajar. De hecho, es algo perfecto para las empresas, para cualquier trabajador. Pero ¿qué sucede con el tema ético? El tema moral. Claro. ¿Qué sucede con la persona? ¿Realmente se ve afectada? De hecho, en la serie hay justamente Ujú. esta cuestión cuando los inis, o sea, las Los que personas que están están dentro. trabajando, Ujú. deciden que ya no quieren estar trabajando. De hecho, hay una protagonista que es Hailey, ¿no? Ok. Que no quiere estar ya dentro del trabajo. Incluso manda solicitudes a su yo de afuera, que es ella misma, pero de afuera, Ujú. para que, digamos, la retire de ese local, ¿no? Y la yo de afuera dice, no, tú acá no decides, ¿no? Decido yo Ujú. y tú, por favor, vas a terminar aquí, sea como sea, ¿no? Claro, justamente como mencionas dentro de la serie te muestran, ¿no? Como la empresa simplemente no hace nada, Sí, simplemente le muestra un video de ella misma diciéndole que ella no tiene el control, sino que el que tiene control es el que está afuera, ¿no? exacto. Digamos que la persona principal. Entonces, Pero al final eso no es algo que es una forma de ujú, esclavismo rara, porque el esclavismo claro, normalmente es el sometimiento de una persona que hace una persona de otra, ¿no? ujú, Pero en este caso en realidad es la misma persona, solamente que se ha fragmentado en dos. digamos que estás esclavizando una parte de ti, Ujú. digamos, una parte que bueno, que se encarga de trabajar. Ujú, ujú. Entonces, uno puede esclavizarse. Entonces, es una de las preguntas que te presenta esta serie, ¿no? ¿Es realmente ético si es parte de mí, puedo esclavizar a una parte de mí? A un mini yo, digamos. Y también, nuevamente, ¿no? Es un reflejo también de estos tiempos. Ujú, Por ejemplo, habrás escuchado a estas personas que de pronto tienen un emprendimiento aparte del trabajo en el que están, ¿no? ujú. Y son jefes de sí mismos, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? Sé tu propio jefe. Pero al final eso también, ¿qué implica el ser nuestro propio jefe? También implica exigirnos a hacer cosas adicionales, a hacer horas extras dentro de nuestra propia empresa o emprendimiento. Y al final es una suerte de autoexplotación, ¿no? Y es algo curioso y hay algunos filósofos que abordan el tema en torno a, por ejemplo, esta nueva lógica del trabajo. Uno de ellos es Byung-Chul Han, que ya en otras ediciones del podcast pues hemos hablado de él, que pueden encontrarla de hecho en En Spotify. Spotify, Nos sí. buscan como El Perro de Pablo. Si quieren ver como la versión clásica Sí, del sí, Perro de sí. Pablo, donde no había nada de esto, Sí. pueden revisitarlo, ¿no? En Spotify. El Perro de Pablo. Y tenemos ahí diversos temas. Hablamos del cine, justamente también de Videojuegos. videojuegos. Pueden revisarlo si quieren, aunque recomendamos seguir ahora esta nueva línea remasterizada de este podcast, ¿no? Sí, sí, Entonces, la nueva versión. ujú, Pero justamente eso, entonces ya hay una reflexión en torno a cómo nosotros nos autoexplotamos. así Ya no es. necesitamos de esta figura del jefe malo que viene de lejos y nos explota y nos tira látigos, ¿no? Sino que uno mismo, o sea, uno mismo ya lo hace con uno mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor también esa es una lectura que ha realizado de manera correcta pues Ben Stiller en esta serie, ¿no? Y el Ujú. creador también, que también por ahí no tengo su nombre, ¿tienes el nombre del Sí, aquí creador de la está, serie? que es Dan Erickson. Es, digamos Entonces, que la mente detrás la mente maestra. de esta historia. Entonces, ha habido una buena lectura, yo creo, de este fenómeno, ¿no? De la Ujú. autoexplotación. Que es una serie que no necesariamente necesitas tener mucho, digamos, lógica en psicología o algo así para poder entender. Es una serie bastante divertida, aunque evidentemente esos componentes psicológicos añaden pues esa especie de gusto o esos toques especiales a la serie. Y evidentemente hoy vamos a disertarlos Sí. poco a poco, ¿no? Uno a Justamente uno. hablando de esos Sí, componentes psicológicos, Alcas, me parece que tú tenías preparado así algunos unos fenómenos, puntos. algunas cuestiones. Así es, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la primera que es fragmentación de la identidad, que viene siendo básicamente esta dualidad, ¿no? Esta dualidad que tiene la misma persona. Ujú. Es decir, por ejemplo, el protagonista es Mark, ¿verdad? Mark Scout, que justamente es el empleado, y en la serie lo vemos como si fueran dos personas distintas. De hecho, Mark, el que está afuera, la persona principal, está pasando por un duelo debido a la muerte de su esposa, ¿no? Entonces es una persona deprimida, una persona que justamente no tiene tantos intereses debido a esta muerte, ¿no? Debido a esta pérdida, lo vemos deprimido, cabizbajo, lo vemos prácticamente sin razón de vivir. En cambio, el otro Mark, el Mark trabajador, el Mark que está dentro, el INI, lo vemos muy,
no quiero decir tan positivo, pero digamos que es una persona muy cumplidora, ¿no? En el trabajo. Es una persona muy responsable, alguien que quiere trabajar en equipo, que está firmemente eh, hecho para trabajar, digamos, ¿no? Sigue la filosofía de la empresa, se encarga de completar pues las labores a tiempo. Digamos que es una especie de trabajador estrella, empleado del mes, por así decirlo, ¿no? Todo lo opuesto al otro Mark que vemos afuera, que tiene que lidiar con toda la carga de la muerte de su mujer, problemas con sus amigos, vive en una casa pues prácticamente ya abandonada, ¿no? Debido a su condición. Entonces justamente vemos esa fragmentación, vemos cómo pues la persona parece ser dos en una, ¿no? En efecto, ¿no? Y qué interesante esto que mencionas de los motivos que llevan a Mark Scout a Ujú. hacerse el procedimiento, que en realidad es, yo no puedo ya ser funcional, entonces necesito de alguna manera desligarme de ese sentimiento que tengo luego de la pérdida que tuvo de su esposa. Entonces Ujú. decide, bueno, me voy a hacer el procedimiento. Pero también es una forma que él tiene como una suerte de mecanismo, ¿no? De defensa para Para lidiar afrontar con esto. esa situación de luto. Ujú. Y como veremos más adelante, y como toda situación de luto, pues le fue imposible luego, ¿no? Como Claro. no afrontarla y procesarla. O sea, al final Ujú. le terminó estallando en la cara. Bueno, ya ustedes se enterarán cuando vean la Cuando la serie, vean. pero Ujú. va a tener que hacer su proceso de luto como todos lo hacemos, Claro ¿no? que es justamente recomendable, ¿no? De hecho, mira, si no lo vemos, si lo vemos desde otra perspectiva, imagínate que los psicólogos, en vez de que sean Lumon Industries, no sé, pues Psycho Industries, ¿no? Ya. Una empresa de psicología que se encarga, pues, una persona, no sé, ha pasado por una experiencia traumática, la muerte de un familiar, eh, no sé, un choque, un accidente o algo por el estilo. Imagínate que la empresa va y divide, digamos, como que ese proceso de duelo, esa sensación o ese recuerdo y lo saque. Digamos, lo corte de ti y ya no te acuerdas de De eso, tu memoria. de tu memoria. O sea, sí. Ajá. Es De como... hecho, Sí, perdón, ¿ibas a decir algo? sí. Dime, vamos. De hecho, cuando, por ejemplo, tenemos una Ajá. relación amorosa y termina, es Exactamente. lo que se me vino a la mente, a veces uno dice, ¿no? Preferiría no recordar nada Ujú. a sentir este dolor, porque yo sí sé que no recuerdo nada de lo que ha pasado, entonces no voy a sentirme triste. Entonces, ¿cuántas personas a lo mejor Se optarían, someterían ajá, a algo para olvidar similar, un ¿no? luto? Que el luto puede ser incluso una mudanza, o la muerte de un familiar, o una pareja, ¿no? Etcétera. Así Hay es. distintos modos, ¿no? Y justamente es algo que muchas películas justamente la han cuestionado, ¿no? Muchas películas, por ejemplo, tenemos una que se me viene a la mente que es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo con Mm, Jim Carrey, que sí. justamente habla de eso, ¿no? De cómo podemos, más bien, no cómo podemos, sino lo peligroso que es someterse a un procedimiento para olvidar ciertas experiencias que no nos gustan, ¿no? En vez de afrontarlas, que sería lo adecuado. En psicología, pues, recomendamos que las personas puedan afrontar este duelo. Ya sé que evidentemente va a ser un proceso duro, un proceso largo y complicado, pero al final va a tener pues resultados favorables para la persona porque va a superar ese momento traumático o digamos que ese escenario que le disgusta. Entonces, una mente... ¿Viste esta película, la de Jim Carrey? Vi fragmentos Fragmentos. en muchos fragmentos y Ok. edits en TikTok. Entonces, pero me hago una idea de la película. No es mi estilo, Ajá. pero bueno, Pero es un es interesante peliculón como y la está... tesis que hay detrás, Yo ¿no? lo recomiendo. Es una película muy interesante. Pero también otra película, mira, tenemos Click Ah, de Adam Sandler. No sé si es una película que me imagino que la gran mayoría la ha visto en su infancia. Es una película que justamente habla de eso, ¿no? De cómo a veces momentos que parecen innecesarios en nuestra vida, como por ejemplo el tráfico o ir a trabajar o pasar momentos con, no sé, con algunos familiares que no queremos, pues a veces son momentos que realmente son importantes. En hacer trabajo en grupo en la universidad. también ir a la universidad para estudiar un curso que a lo mejor no te guste. Ya, Entonces, ya. ¿qué sucede cuando te saltas estas partes de tu vida? Estas partes que no te gustan, son partes que tal vez no las disfrutes como, por ejemplo, Claro. ir a la playa, ir al cine, ir a jugar con tus amigos. Pero son momentos que son importantes en la vida de una persona. Y no se puede o no podemos tomar un atajo de saltarla o
simplemente eliminarla porque no nos guste, ¿no? Tenemos que afrontarlas y eso es el mensaje que nos deja esta película y también muchas más que a lo mejor no estamos mencionando. Pero sí, evidentemente el mensaje es eso. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿no? ¿Se someterían a este experimento, a este procedimiento de separarse? ¿Realmente les gustaría olvidarse, no tener ningún tipo de recuerdos de su trabajo? A lo mejor un compañero, a lo mejor una especie de, no sé, salida con tus compañeros de trabajo, o estar ahí pues codeando o haciendo papeleo. Tal vez no te guste ahora, pero tal vez puedas aprender algo de ello, ¿no? Y justamente hablamos de la resiliencia, ¿no? De, a lo mejor, evidentemente no te gusta estar todos los días trabajando, haciendo lo mismo. Pero lo que no te mata Te hace más fuerte, ¿no? te desangra, Podemos ¿no? decir. Entonces, Te hace más fuerte, claro. Y aparte que justo, ¿no? En la resiliencia, tipo, hay alguna lección que extraer incluso de los momentos duros. O incluso yo diría, precisamente de los momentos más duros, uno puede justamente extraer cosas más sustanciosas, ¿no? Una perspectiva más madura también de la vida. Porque la vida no solamente es, bueno, yo solo quiero ir al cine, solo quiero sentarme y jugar LOL, ¿no? En mi casa. Bueno, puede ser una parte de la vida, pero pero no es la no vida. es toda la vida. Así La vida es. es más compleja que eso, ¿no? Y La para vida- incluso disfrutar, uno necesita ese contraste. Si no tienes ese contraste, entonces, ¿por qué dirías que lo que estás viviendo en ese momento es digamos, algo bonito, ¿no? Es porque sabes la diferencia que hay de estar pasando un mal momento, etcétera, ¿no? Entonces eso te permite también valorar mejor los momentos de ocio, de paz, de entretenimiento, etcétera. O los momentos negativos, ¿no? Como dice la frase, después de cada tormenta viene la paz, ¿no? Después de cada tormenta, Viene, a barrer. así es. Muy bien, entonces, justamente me comentaste antes de iniciar este podcast que tenías preparado, pues, algo sobre psicología organizacional, ¿verdad? Sí, sí, sí. Algo que me llama mucho la atención de Severance es justamente este rollo nuevamente de la cultura corporativa, ¿no? Que me hace Ujú. recordar a Apple. Y en psicología nosotros tenemos una rama que se llama psicología organizacional. Para aquellas personas que no son de la carrera, la psicología organizacional es una rama en la cual nosotros vemos la conducta de los trabajadores en una empresa, por ejemplo, ¿no? Vemos de pronto si hay un bienestar laboral, cómo es el clima laboral, vemos la necesidad de que el trabajador se sienta a gusto en el lugar donde trabaja, que digamos los compañeros no se estén ahí, no sé, agrediendo, Peleando, ¿no? ¿no? Esto, evidentemente, para favorecer el rendimiento de los trabajadores, ¿no? Exacto. Dentro de la empresa. Es bien, o sea, no es en realidad, o sea, es como que Mi- la labor del mitad, psicólogo ¿no? es hacer la empresa produzca más Ujú. platita, ¿Y cómo ¿no? hacemos eso? Haciendo que el trabajador se sienta bien. Claro, Porque exacto. sabemos todo que trabajadores felices generan mayores ingresos, Ujú. ¿no? Entonces, Entonces, hay distintas técnicas para lograr eso y una de esas formas de pronto tener al trabajador feliz es mediante una cantidad de incentivos, ¿no? Incentivos dentro del trabajo. Y la serie Severance tiene incentivos bastante locos, como por ejemplo, no sé si te acordarás, sí. una fiesta de waffles, un momento de baile, en verdad, cosas que son bastante tontas, ¿no? De hecho, la serie hace que se vea tonto, porque precisamente yo entiendo que Busca es una eso. crítica justamente a estos incentivos, como por ejemplo en algunos trabajos que es como, bueno, te vamos a hacer tu diplomita, ¿no? O sea, te vamos a pagar ahí el adicional con un diplomita que diga el trabajador del mes o diga, como en algunos internados, ¿no? El más inteligente, el más dormilón, el más tal. Que bueno, son gestos graciosos, son ocurrencias, ¿no? Pero que igual, si lo ves desde este punto de vista que lo hace la serie, son también a veces un poco ridiculeces, ¿no? Entonces, que también buscan desviar tu atención Ujú. de a lo mejor alguna cosa importante, como por ejemplo, no me están remunerando la labor de manera adecuada, ¿no? O en realidad esto lo hacen para que yo trabaje el doble. Entonces, hay ahí todo un entresijo, ¿no? Detrás. Entonces, la serie lo plantea muy bien. No sé si te acordarás algún tipo de incentivo que también estaba en Lumon Industries. Sí, justamente algo que me pareció muy chistoso es de que algunos incentivos que nos daban, que les daban a los trabajadores eran, de hecho, merchandising de la propia empresa, ¿no? Tipo como que, no sé, vasos con el logo de Lumon Industries. Claro, ni siquiera te o tomaban la cosas molestia así, de darte ¿no? cosas de afuera o... No, pero es que o- eso es lo interesante. ¿Por qué?
ahora que justamente lo estabas mencionando, me parece que le daban ese tipo de cosas porque es lo que para ellos, los que están adentro, es lo que Ya. conocen, es su vida, digamos, ¿no? Recordemos que los INI, las personas que están adentro, solamente viven para trabajar. Entonces ellos cuando salen de trabajar, vuelven, digamos, ¿no? De hecho, el ascensor. Ujú. Hay que hablar un poco sobre el ascensor, que me parece una, una cosa espectacular. Digamos que la salida de Lumon Industries es una especie de ascensor. Entonces los que están adentro, cuando terminen su jornada laboral, simplemente se acercan, suben al ascensor, presionan el botón y de la nada, cuando se abren las puertas, están de vuelta en un nuevo día de trabajo. Digamos que no van a su casa a descansar ni nada de eso. Pero ¿qué pasa? Entonces ustedes se preguntarán, entonces el INI no se cansa, el INI, no sé, no come, no tiene horario en la mañana, horario en la tarde, nocturno, solamente trabaja. No, no significa eso, sino lo que sucede es de que el OT descansa, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, digamos, si el que está afuera va a dormir o, no sé, juega videojuegos o se distrae, el INE automáticamente lo siente. Digamos, se Ujú. siente descansado. Entonces, de hecho, en la serie te mencionan una especie de tomas extrañas de cómo el INI sube el ascensor y cuando vuelve a trabajar se siente más relajado, se siente pues en confort y puede hacer sus actividades de trabajo de la mejor manera. Bueno, y ahora también tenemos una sección de comentarios, que es algo nuevo, en realidad no lo teníamos en la anterior versión Ujú. del podcast, que era, como ya había mencionado Alcas, me parece, que están alojados en Spotify. Bueno, y tenemos esta sección de comentarios, han estado mandando algunas preguntas sobre la serie Severance, y bueno, vamos a leerlas e intentar en la medida de lo posible pues Claro, responderlas, ¿no? responder en base a nuestro conocimiento Nulo y, acerca del tema, y sobre pero sí. todo, pues, esta sección va a ayudar bastante a pues, que ustedes puedan participar y, digamos, tener una especie de convivencia entre ustedes y nosotros, ¿no? Entonces, vamos a leer. ¿Qué Sí. tenemos? La primera pregunta es de Alejandra Guamán Castillo Ok. y dice, nos pregunta, bueno, saluda, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿La memoria puede construirse desde el vacío como en los INIs? A ver, ¿tú qué dirías, Alcas? Mm, ¿Se puede hacer como una nueva una memoria, nueva memoria? digamos. Me parece que sí, ¿no? Recordemos de que la serie es como si tuvieran dos memorias, pero a la vez una. Bastante complicado cómo lo plantea la serie. Y a la vez interesante, ¿no? Porque el INE tiene una memoria aparte, ¿no? Una memoria que solamente tiene memorias, valga la redundancia, de dentro de la empresa, ¿no? Sus Ujú. compañeros, la única gente que conoce, digamos, son los trabajadores mismos, sus compañeros de trabajo, y las actividades que hace, pues, son su día a día. En cambio, el otro Mark, el otro protagonista, tiene pues la vida por delante, como la muerte de su esposa, su familia, sus amigos. Digamos que es la mente original, digamos, Sí. ¿no? Y yo diría que incluso tienen cierto bagaje. O sea, el INI no es como que no sepa hablar, por ejemplo. Se puede Claro, comunicar normalmente y eso implica, pues, que recuerda cierto pues contenido, su por ejemplo, niñez, tal vez, lo que ajá, aprendió. o digamos normas de comportamiento social. Ujú. Entonces sí traen cierta cantidad de información predeterminada, pero lo suficiente como para poder desenvolverse en ese espacio. En la empresa, digamos, Ujú. ¿no? En el trabajo. Entonces, igual este tema de la memoria, yo creo que Ujú. abre un melón, otro melón que es el problema de la identidad, ¿no? O sea, que al final, ¿qué es la identidad en Severance? Porque pareciera que cada persona, el INI y el Auti Ajá. tienen su propia identidad, pero luego conforme pasa la serie vemos que hay cosas que se van filtrando de un lado al otro, ¿no? Por ejemplo, hay un protagonista que su Auti tiene pinturas, ¿no? Se dedica a pintar Ujú. y él en su versión de trabajo pues comienza a ver como alucinaciones relacionadas a esas pinturas. Entonces pareciera que un lado se va filtrando al otro, ¿no? Pero eso. Bueno, tenemos otra pregunta. Ok. Ujú. ¿Cómo lidiaría un psicólogo con un paciente que es mitad INI y mitad AUTI? O sea, te viene a tu consultorio, Ok. señor Alcas, yo me he hecho el proceso Severance y tal. ¿Cómo lidiarías con ese paciente? Mm, ok, es interesante eso porque ¿quién me estaría buscando, no? ¿El INI o el ODI? El AUTI probablemente, ¿no? Salvo que, bueno, aunque de hecho, algo muy interesante Ujú.
es que dentro de la serie hay como un departamento de psicología, ¿no? Hay personas que te abordan como tus problemas Claro, mentales. como una especie de... Bueno, sí, ¿no? Una especie de psicólogo organizacional que se encarga pues en el área de recursos humanos, como cada empresa tiene, que se encarga pues de velar por los trabajadores, pero siempre, digamos, es a favor de la empresa, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Todo es a Entonces, favor de la ¿cómo lo empresa. abordaríamos? Pues como cualquier otra persona, diría yo, ¿no? Simplemente eh, es que es complicado, debo decir. Ujú. Porque, porque esta persona tendría problemas con su INI si no recuerda nada de lo que pasa, ¿no? Sí. Entonces sería más que todo problemas de Loti, o sea, puede ser pues problemas con su familia, o etcétera. O sea, problemas normales. Se trataría independientemente de los recuerdos, ¿no? Sí, definitivamente. Tengo una pregunta que en verdad me parece muy interesante, A que ver, es, la ¿de quién dice es? Daniela Loyola y pregunta, ¿un INI Ok. puede desarrollar una psicopatología? O sea, un trastorno a lo mejor. Es bien duría la pregunta, ¿eh? Mm, Yo particularmente diría que sí, porque dentro del ambiente laboral, al menos en la serie, hay ciertas situaciones que te pueden generar como una suerte de trauma, ¿no? claro, o burnout o un Ajá, estrés laboral ajá. que pueda pues En teoría generarte no eso. debería, ¿no? Ujú. Pero suceden cosas dentro de la serie, ¿no? Más que escapan del control incluso de Lumon Industries. Claro, sin muchos spoilers, ¿no? Sin Entonces muchos tienen que spoilers. verlo, ¿no? Pero sí, pasan cosas dentro de la empresa, Situaciones no es que límites, ¿no? trabajen En las nada que se ponen más. los personajes y Ajá. que yo creo que sí podrían una Entonces, sí es persona posible, causarle. ¿no? Es posible de que Lini se vuelva una especie de, no sé, un psicópata, ¿no? Y comienza a Pero, asesinar a todos y un psicópata no lo sé, pero por ejemplo podría tener como una suerte de estrés postraumático, algo ¿no? por decir. Sí, me parece que sí. Es Ahora, la una pregunta pregunta bastante es, interesante. suponiendo Ujú, que hay una persona con predisposición a tener un trastorno esquizofrénico y de pronto surge una situación límite a su INI en el trabajo, lo que genera que se gatille la aparición de esa condición, ujú, al ser una condición que también implica una neurodegeneración, ¿no? Natural del cerebro, entonces el AUTI también sufriría las consecuencias, me parece, ¿no? O sea, ahí en esos casos sería imposible dividir la repercusión de lo que está sucediéndole al INI ujú. de lo que está sucediéndole al AUTI, ¿no? Porque hay que entender que también algunas cuestiones psicológicas también se reflejan en un apartado físico. Claro. Entonces, eso ya llegaría también a afectar el otro lado. Así como si se Ujú, cortara un dedo, un, claro. un INI, pues el AUTI también dejaría de tener ese Porque dedo, ¿no? recordemos que no son en sí dos personas distintas, o sea, tienen el mismo cuerpo, comparten el mismo cuerpo. La Ujú. única diferencia es de que tienen recuerdos o la memoria fragmentada o separada, ¿no? Sí. Entonces sí, evidentemente lo que le pasa a Lini le va a pasar a Loti afuera. Sí, O sea, es como que recibes tu sueldo y además ves que no tienes un dedo, ahora eres esquizofrénico, ¿no? Bueno, excelente, ya lo que faltaría, ¿no? claro, ¿no? Entonces a mí me gustaría traer pues en la conclusión una especie de reflexión en la que ustedes puedan pensar que es, tal vez la solución no sea separarnos o eliminar eso, sino enfrentar este tipo de conflictos o situaciones que tal vez no nos gusten, tal vez ir a trabajar, no sé, ir a una especie de cena que no nos gusta o ir a una salida en especial que puede que no nos guste y atrevernos a enfrentarlos, ¿no? Simplemente no ir o, digamos, disociar de eso, Sí. sino afrontarlo porque es parte de la vida, es lo bonito de vivir con sus cosas buenas, sus cosas malas y sus cosas, pues, más o menos. Pero sí, afrontemos esto, ¿no? Yo me parece que yo personalmente no me sometería al experimento Severance. Eh, Me gustaría pues también tener recuerdos de lo que vaya a hacer en entorno laboral. Me Ujú. gustaría, ya sea, si mi jefe es un, no sé, pues, ¿Un qué? un maldito, pues Maldito. Ok. tendré pues que justamente afrontarlo porque es parte de, ¿no? Y eso me va a volver resiliente, me va a volver más, pues, no sé, Sí, 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 más sí. preparado Si, para la si cada vida. vez que es el horario de salida comienzas a oler un olor a pizza, porque vas a hacer horas extras y te vas a poner la camiseta, bueno, quédate con quédate Va con a la tocar, pizza, ¿no? entonces, Claro. ¿tú te someterías al experimento, José? A ver.
Yo creo que depende. Pero yo, para ser honestos, yo me vería tentado. Mínimamente me vería tentado, la verdad, honestamente. Y si es que hay algo que me echaría para atrás de no realizarme el razonamiento, ¿no?, que plantea la serie, es el hecho de que no sé qué tanto influiría en mi capacidad de apreciar las cosas buenas también. Porque yo me siento mucho mejor llegando a mi casa, qué sé yo, a las 11 de la noche y prender la tele para ver un rato un episodio de una serie, ya ni completo porque me duermo, Ok. pero al menos un episodio, y es como relajarte después de un día laboral, etcétera. Y yo sé que eso yo lo valoro porque sé que lo que hubo atrás a lo mejor no fue, entre comillas, divertido, ¿no? Me ha costado hacerme este espacio. Entonces, si yo no tuviera una conciencia de lo que me ha costado llegar Ujú. o hacer ¿A para dónde tener ese momento de estás? relajo, a lo mejor ese momento de relajo para mí sería, pues, Algo sin nada, importancia o sí, nada. Sí, tiene mucho algo sin sentido valor, ¿no? lo que dices, ¿no? Evidentemente una persona que se pasa, no sé, 12 horas o no sé, esa explotación me parece, ¿no? 6 horas, 8 horas trabajando, cuando llega a su casa y, Internado, sí. no sé, llega a su casa y encuentra pues su comida favorita o encuentra pues algo que le cause satisfacción, va a ser infinitamente mejor que si no hubiese trabajado, ¿no? Ya, claro. O poder pagarte un restaurante Claro, en un momento, ¿no? Con tu sueldo, digamos, las etcétera. cosas negativas te ayudan a apreciar las cosas positivas y Exacto. eso es para todo, ¿no? Se aplica para todo, ya sea trabajo, ya sea amistades, ya sea familia, amigos y demás. Entonces, Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes ujú, en esta primera edición que implica cámaras y cosas locas, ¿no? que vamos a mejorar porque Vamos a ir mejorando, tenemos que vamos a mejorar. ir incluyendo más Eh, comentarios de las personas. A Así lo mejor es. también estábamos justamente comentando que íbamos a incluir reacciones, a algunos videos, Sí, algunos sería memes. bueno, de Sería lo verdad. ideal. Pero eso, encantado de estar en este espacio con acá mi compañero y los esperamos en los siguientes programas, Así como es. saben, analizando eh, productos de la cultura popular desde la filosofía, desde la psicología, Psicología y principalmente desde la con un psicología, poco de humor que siempre viene bien. con un poquito de humor, Así el que es. no salga de momento, ¿no? Así es. Estamos aprendiendo a hacer clowns. Sí, también. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo y nos vemos. Cuídense. Y renuncian.